mientras los chicos van pasando. El domingo pasado empezamos a estudiar juntos en el tiempo de la congregación el libro de Santiago, la carta de Santiago. Y hay algunas cosas que son interesantes poder observar antes de comenzar a seguir profundizando en la carta. Isra el domingo pasado compartía en cuanto a la sabiduría, ¿no? La primera parte, una de las primeras partes, cuando Santiago está queriendo expresar que hay una especie de prueba, la cual Dios permite que nosotros pasemos, y a veces uno lo intenta vincular a una situación difícil que puede ser, pero en realidad la prueba, según lo que tiene Santiago en mente, es esta invitación de parte de Dios, es una prueba, a decir si queremos participar de su reino, y si al participar de ese reino vamos a tener la disposición de aceptar su sabiduría, la sabiduría de Dios, o vamos a aceptar la sabiduría humana. Por eso, antes de seguir profundizando en lo que Isra compartía el domingo pasado, me gustaría que hagamos un pequeño repaso de lo que expresa la Biblia, y vamos a pasar especialmente por Proverbios, porque Santiago, cuando escribe la carta a los judíos que estaban ahí dispersos, a la iglesia, él está basado puntualmente en el libro de Proverbios, y también gran parte del Sermón del Monte y algunas otras partes obviamente del Antiguo Testamento. Entonces nosotros, cuando empezamos a estudiar la Biblia desde Génesis, lo que nosotros vemos en Génesis es un Dios que acomoda todo el cosmos, y al final de ese orden coloca al hombre. Y al hombre lo hace, o le da esta invitación de asociarse con Dios. Es decir, Dios le invita al hombre, a Adán y Eva en este caso, en representación de la humanidad, para que se asocie a Dios. ¿Pero para que se asocie en qué? ¿O para qué? Para que se asocie a Dios en expresar el carácter de Dios a toda la humanidad, es decir, para reproducir la imagen de Dios. Entonces nosotros lo que vemos es que Dios, cuando elige a Adán, lo coloca en este jardín, que es una especie de templo, donde está la presencia de Dios. Dios le dice a Adán: si vas a gobernar, porque le da autoridad también, ¿no? Eso dice Génesis 1:26. Si vas a gobernar en mi nombre, si me vas a representar, si vas a tomar decisiones, tenés dos opciones. O tomás del árbol de la vida, que representa la sabiduría de Dios, o tomás del árbol de la muerte, que es este árbol de que muchos de nosotros conocemos también como el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, es determinar lo que es bueno y es malo para mí. Entonces yo tengo dos opciones, le dice Dios a Adán. Tenés dos opciones. Si me vas a representar, yo te comparto toda mi sabiduría. La sabiduría de lo que yo soy está representada en el árbol de la vida. Pero si tenés la opción también de usar tu propia sabiduría, y esa es la representación del árbol de la muerte. Tenés esas dos opciones. Y obviamente nosotros conocemos la historia, que Adán eligió ser sabio en su propia opinión. Es decir, yo creo que la sabiduría de Dios está buena, pero creo que yo sé un poco más que Dios, decía Adán, ¿no? Y la consecuencia de lo que vemos de esa decisión es muerte, violencia, separación, exilio de parte de Dios. Y eso vamos a ver el domingo que viene, que empezamos con el tema del Éxodo en la escuela dominical. El Éxodo es una reversión del exilio, es decir, Adán y Eva fueron exiliados de la presencia de Dios. Y el Éxodo es una especie de narración que me cuenta cómo vamos a volver otra vez a la presencia de Dios, ¿no? Es una reversión. Entonces la historia bíblica se trata de un Dios que eligió a personas defectuosas como nosotros para asociarse con nosotros, para que Él nos comparta su sabiduría, para que nosotros con su sabiduría podamos expresar el carácter de Dios al mundo entero. Y esto lo explica muy bien el libro de Proverbios. Así que si quieren acompañarme, vamos a leer algunos pasajes de Proverbios donde vamos a ver esta idea. Y lo interesante es que nosotros tenemos que ver en el libro de Proverbios
Un padre y un hijo. La pregunta es, ¿quién es el padre? Dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría. Empecemos a entender lo que es sabiduría, porque el título es La sabiduría en el libro de Santiago. La sabiduría, e inclinando, ven que dice, haciendo atento tu oído a la sabiduría, e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Dios. O sea que si yo busco la sabiduría, encuentro, entonces entenderás el temor de Dios. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Dios da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Bien, entonces lo que nosotros empezamos a ver es que acá hay una conversación entre un padre y un hijo. Y yo voy a agregarles este detalle que después lo pueden corroborar, pero es un rey hablándole a su sucesor. ¿Bien? Es decir, un rey diciéndole, aconsejando a su hijo, tenés que estar atento, prestar tu oído a la sabiduría, inclinar tu corazón a la inteligencia. Pero ¿para qué vamos a hacer esto, no? Ahora, nosotros leemos el verso 12 del capítulo 2 y miren lo que dice, para librarte del camino malo. O sea, la sabiduría te ayuda a librarte del camino malo. Después vamos a ver cuál es. Del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas. ¿Ven? De los que gozan haciendo el mal y se alegran en las perversidades del vicio, cuyas sendas son tortuosas y sus caminos extraviados. Pero miren lo que dice el verso 16. La sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña que endulza tus palabras, o sus palabras. El 17 dice que abandona al compañero de su juventud, olvida el pacto de su Dios. Pero, ¿por qué la sabiduría me libra de la mujer ajena? ¿Quién es la mujer ajena? O sea, ¿yo tengo que tener cuidado con alguna mujer? ¿Eso que me está diciendo el pasaje? ¿Quién es esta mujer? Nosotros, a ver, identificamos, tenemos al rey, tenemos al hijo, es decir, el rey le está hablando al hijo. Y el rey le dice al hijo, tené cuidado con esta mujer, que esta mujer endulza sus palabras. ¿Quién es esa mujer? O sea, podemos identificar al rey, podemos identificar al hijo, ¿quién es esa mujer? Es una mujer, ¿cómo? Adulta y moral. Pero ¿podemos poner un nombre y apellido? ¿Es una figura? La sabiduría humana, bien. ¿Cómo? No escucho. La tentación, bien. Entonces puede prefigurar eso, perfecto. Bien, miren, por ejemplo, capítulo 3, verso 5. Miren lo que va a decir otra vez el rey a su hijo. Dice, confía en Dios, Proverbios 3:5. Con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia inteligencia. Fíjense esta postura, ¿no? O confías en Dios o te apoyas en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. El verso también 13 dice, dichoso el que haya sabiduría y el que adquiere inteligencia. Y el 18 dice, ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. La sabiduría es eso que me permite a mí tener vida. Por eso dice, la sabiduría es el árbol de vida. Es lo mismo que está diciendo Dios a Adán y Eva. Si vas a tomar decisiones, tenés dos opciones. O tomás de mi sabiduría, dice Dios, o sos sabio en tu propia opinión. Elegí vos. Tenés dos opciones. Entonces este rey le está diciendo al hijo, vas a gobernar y es necesario que puedas apoyarte en la sabiduría de Dios. Capítulo 5 de Proverbios, leyendo así algunos como para entender un poquito cómo es la línea de Proverbios. Capítulo 5, verso 1. Hijo mío, otra vez, ¿no? Hijo mío. Todo el capítulo 2, 3, 4 y 5 empiezan así, hijo mío.
hijo mío. Pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi juicio, ¿no? Esto es de escuchar. Para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Pero ahora otra vez me coloca una mujer. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite. ¿Quién es esta mujer? ¿No? Sigue apareciendo una mujer, ahora la llama como una adúltera. Verso 7. Pues bien, hijo mío, otra vez, ¿no? Préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué me está queriendo decir Salomón cuando me dice, o le dice a su hijo, aléjate de la adúltera? ¿De quién se tiene que alejar el hijo de Salomón o el hijo del rey? Capítulo 7 de Proverbios. Y acá va a ser más explícito. Y este es el último que vamos a leer de Proverbios. Dice Proverbios 7:1, hijo mío, guarda mis dichos, otra vez hijo mío, ¿no? Y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive, ¿sí? Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Dice versos 5. Perdón, el 4. Di a la sabiduría. Miren, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, eres de mi sangre. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el rey a su hijo? Decir a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, eres de mi sangre. Verso 5. Ellas te librarán de la mujer, otra vez aparece una mujer, de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. ¿Ven cómo usa este ejercicio, no? Miel en sus palabras, seductoras, suaves. Y miren esta expresión o esta narrativa que va a contar Salomón en el verso 6. Dice, desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía, ¿no? Miró a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos, o sea, los que no tienen sabiduría. Y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. En esta narración él ve a un joven falto de juicio. ¿Qué hizo? Bueno, este joven cruzó la calle, verso 8. Llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. ¿Cuál mujer? Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaba en las sombras de la noche. ¿Ven el escenario? Caía la tarde, aparecen las tinieblas, ¿no? Llegaba el día a su fin, avanzaba en las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro. ¿Qué mujer? Con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. ¿Qué significa solapadas intenciones? Lo dice el verso 11. Como es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por la calle, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. ¿Quién está al acecho en cada esquina? ¿Qué está diciendo Salomón? Está describiendo la necedad. ¿Ven lo que está haciendo Salomón? Salomón está describiendo, usando la imagen de una mujer que tiene palabras suaves, que me está impulsando o está impulsando a este hombre, al hijo, ¿no? A dejarse llevar por esta mujer. Versus otra sabiduría o otra mujer. Y ahí en la placa, fíjense que yo puse ahí, bueno, el rey, tenemos al hijo que va a ser el que va a gobernar, el representante del rey. Traten de conectarlo con lo que decíamos recién de Adán, ¿no? Dios eligiendo a Adán como su hijo para que lo represente. Y va a tener dos opciones. O va a usar la sabiduría divina, que en el libro de Proverbios está graficada o simbolizada o representada por una mujer sabia, o va a usar su propia sabiduría, que está representada en el libro de Proverbios como una mujer imprudente, adúltera, prostituta, seductora, lo que quieran poner. Claro, por eso nosotros cuando leemos, por ejemplo, Proverbios 31, que dice, ¿recuerdan que dice Proverbios 31? ¿Qué descripción hay en Proverbios 31? La mujer virtuosa, la mujer sabia. ¿De quién está hablando? Yo siempre pensé que era la descripción de una mujer, literal. ¿Pero de quién está hablando? ¿De quién?
Bueno, sí, pero hay algo más. Por ahí lo queremos conectar con algo más adelante, pero ¿qué representa la mujer ahí? La sabiduría de Dios. Por eso tenemos dos mujeres. Por eso dice, se lo leo, no lo busquen, pero Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella. No carecerá de ganancias. Ella le acarreará el bien y no el mal. Todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y diligentemente trabaja con sus manos. Se levanta aún cuando es de noche. Da alimento a su familia. Evalúa un campo y lo compra. Y del fruto de sus manos planta una viña, ¿no? Y todo esto extiende, dice el verso 20, extiende su mano al pobre. Sí, alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve. Y hace toda una descripción, pero otra vez, no está hablando de una mujer literal, sino que me está colocando a dos mujeres para hacer un gran contraste. Es decir, Salomón le habla a su hijo y le dice, si vas a gobernar, si me vas a representar, si vas a seguir el reinado, tenés que tener en cuenta que vas a estar entre dos opciones. O te dejás llevar por las palabras seductoras de la sabiduría humana, ¿me siguen? O te rendís ante la sabiduría divina, que es totalmente contrario a la sabiduría humana. Porque cuando nosotros vemos la sabiduría divina, por ejemplo, me dice que, ¿recuerdan un pasaje de Proverbios? ¿Alguno? Por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira. O sea, Dios me dice, o la sabiduría de Dios me dice, que cuando hay alguna situación donde yo puedo seguir alimentando el fuego, yo puedo contestar, dice la blanda respuesta, aplaca la ira. Esa es la sabiduría divina. Pero ¿qué piensa mi sabiduría? Si me levantás la voz, yo voy a gritarte más fuerte. No voy a responderte tranquilo, porque vos no me vas a pasar por encima. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde la sabiduría divina empieza a manifestarse. Pero ¿qué es lo que produce la sabiduría divina? Lo que veíamos en Adán, ¿no? Enemistad, pleitos, envidias, competencias, muerte y demás, ¿no? Y toda la violencia que nosotros vemos desde Génesis 4 entre Caín y Abel hasta el final del diluvio. Reproducimos la maldad, multiplicamos la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos sabios en nuestra propia opinión. Pero Dios dice, pero mira, mi sabiduría dice que si respondés tranquilo, por ahí la pelea se aplaca. Pero no quiero, porque ahí está en juego mi orgullo y lo voy a defender. Entonces, Salomón tiene esta intención de expresar que aquel que va a representar a Dios tiene dos opciones, o la sabiduría divina o la sabiduría humana. Y la pregunta es qué vamos a elegir, ¿no? Y también podríamos decir que Israel estuvo en la misma situación. Israel fue elegido como aquel representante de Dios, ese pueblo que va a representar a Dios. Inclusive la ley le fue dada al pueblo de Israel para que Israel diga, ¿cómo tengo que manejarme con la sabiduría de Dios? Bien, Dios dice, vos querés tener mi sabiduría, yo te doy la ley. La ley simplemente expresa la sabiduría de Dios, expresa lo que es Dios. Y Dios en un momento le dice en Deuteronomio 30:17, no lo busquen, se los leo, pero presten atención, Deuteronomio 30:17 es un momento donde Dios se pone delante del pueblo y dice, miren, pero si tu corazón se aparta y de modo que no quieres escuchar, ¿recuerdan lo que le decía Salomón a su hijo? Escucha, oye, y te dejes extraviar, de modo que te postres ante dioses ajenos y los sirvas, yo os protesto el día de hoy, que ciertamente moriréis. Lo mismo que le dijo a Adán, ¿no? Cuando cortes el vínculo, ciertamente morirán. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Hoy mismo hago testificar contra vosotros a los cielos y la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, el árbol de la vida, el árbol de la muerte, la bendición o la maldición. Escojan pues la vida, elijan, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, obedeciendo su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y prolongación de tus días,
para habitar en la tierra que Dios juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes me van a representar. Pero la pregunta es, ¿con qué material me van a representar? ¿Cuál va a ser la sabiduría que van a utilizar? Yo pongo delante de ustedes la vida o la muerte. Elijan. Es más, Dios los invita, elijan la vida. Porque eso hace que ustedes puedan relacionarse correctamente. Y antes de entrar a Santiago, necesito hacer esta introducción. Solamente vamos a leer el Proverbios 6:16, que resume un poquito todas estas cosas, y van a ver también ahí en la pantalla el resumen con palabras que nos van a ayudar para entender Santiago. Proverbios 6:16 dice así: 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Es una expresión de que hay algo que le molesta a Dios. ¿Qué cosas le molestan a Dios? Fíjense el resumen. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas o peleas entre sus hermanos. ¿Cuál es el resumen de esto? ¿Qué es lo que Dios aborrece o abomina? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, planes perversos, la soberbia del hombre. Ni más ni menos que eso. La soberbia del hombre le lleva al hombre a pelear, a competir, a menospreciar, a inferiorizar al otro. Todo lo que acabo de leer que describe Salomón es un corazón que habla lenguas o habla mentira, que tiene ojos altivos, que derraman sangre inocente, que son testigos falsos que dicen cosas mentirosas contra el prójimo. O sea, todo el tiempo menospreciando al otro. Entonces, ahora sí vamos a entrar a Santiago, teniendo esto en mente, estas palabras claves que leíamos recién en Proverbios 6, 16 y 17, ¿no? Al 19. Toda esta lengua mentirosa, ojos altivos. Yo quiero preguntarles ahora sí a ustedes con este material que más o menos estamos viendo, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué piensas que es la sabiduría? Porque nosotros podríamos pensar que la sabiduría tiene que ver con, no sé, tener cierto conocimiento, tener o prepararse en alguna facultad y adquirir un montón de recursos teológicos o de conocimiento, y eso me hace a mí ser un poco más sabio. Pero según la Biblia, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es ser sabio? Saber escuchar y obedecer. Bien, eso es la sabiduría. Por ejemplo, saber escuchar y obedecer. Hacer la voluntad de Dios. El temor del Señor. Muy bien, eso es lo que dice. Exacto, eso es lo que dice Salomón, ¿no? En el capítulo 1 y en el capítulo 9, 2 veces lo repite. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué tiene que ver la sabiduría con el temor del Señor? Bueno, el temor, quiero decir, es reverencia, ¿no? Siento respeto. ¿Por qué el principio de la sabiduría está conectado al temor de Dios? Bien. Marta dice, reconocer nuestra pequeñez ante su majestad. Si yo reconozco mi pequeñez, entonces estoy dispuesto a, o tengo temor del Señor, estoy dispuesto a escuchar y obedecer. A prestar atención a lo que me dice Él, que es mejor, y no tanto a lo que yo creo que es mejor. ¿Ven la diferencia, no? ¿Qué más? Mm, bien. Es decir, escuché a uno ahí atrás que dijo que es también es un atributo de Dios, ¿no? Y Cris decía, es este reconocimiento de nuestra humildad, de nuestra humillación, de nuestra condición, que a nosotros no nos sale nada, que muchas veces que beneficia a otros, ¿no? Generalmente sale, nos sale así rápido cosas que, al contrario, nos hacen competir. ¿Alguna cosa más? ¿Qué es ser sabio o sabiduría? Conocimiento puesto en acción. Muy bien. Mansedumbre. Bien. La sabiduría conectada a la mansedumbre. Muy interesante, pero
Uno diría, yo en mi manera de ver el mundo y el concepto que el mundo tiene de sabiduría, sabiduría y humildad, sabiduría y mansedumbre, por ahí no van tan de la mano. Pero la pregunta es si para Dios o para los escritores bíblicos que fueron inspirados por Dios, la sabiduría está conectada a la mansedumbre. Entonces vamos a ir al libro de Santiago. No tengan miedo que simplemente vamos a ver hacia algunos versículos salteados como para poder entender cuál es la intención o la línea que sigue Santiago, ¿no? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el capítulo 3. No es que vamos a analizar, simplemente les voy a leer algunos pasajes para que nosotros podamos ver la idea de Santiago. Entonces, Santiago 3, verso del 13 al 18 vamos a leer. Y muchos de ustedes quizás lo escucharon y lo conocen. Dice Santiago 3:13. Santiago se pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio o qué es la sabiduría? ¿Quién es entendido entre ustedes? Bueno, que lo demuestre con su buena conducta. Ajá. ¿Y cuáles son las cosas que tengo que mostrar con la conducta? Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Miren, ¿qué nos da la sabiduría de Dios? Humildad, mansedumbre. Es decir, la sabiduría no me hace más sabio, vale la redundancia, ¿no? Pero no me da más conocimiento, sino que, ¿qué es lo que me da? Según Santiago. Humildad. Me coloca en una disposición a escuchar y recibir. ¿Bien? Entonces dice, demuestra con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen, miren ¿cuál sería la contraposición de la sabiduría o de la humildad? ¿Qué diríamos nosotros? La soberbia, la necedad. ¿Mm? Pero miren, Santiago contrapone con qué cosa, miren. Pero, verso 14, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir. ¿Qué está diciendo? O dejen de jactarse. ¿Qué está diciendo? Claro, es decir, si vos te estás haciendo sabio en tu propia opinión, no te jactes de eso, porque ¿eso qué produce? Envidias amargas y rivalidades en el corazón. ¿Ven lo que está diciendo? O sea, la sabiduría de Dios, ¿qué te hace? Humilde, porque te predispone a escuchar que Dios dice, hay que perdonar, no hay que doblegar, ¿no? No hay que redoblar la apuesta. Hay que perdonar, por ejemplo. Pero mi corazón dice, no, a mí nadie me va a pasar por encima, ¿no? Entonces empiezan las envidias amargas, rivalidades en el corazón. Verso 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, o sea, esa no es la de Dios, ese no es el árbol de vida, sino que esa es la sabiduría terrenal, humana, diabólica. ¿Ven cómo lo describe Santiago? Mi sabiduría produce envidias amargas y rivalidades. Verso 16, porque donde hay envidias y rivalidades, otra vez, también ¿qué hay? Confusión. ¿Alguno tiene otra palabra ahí? Desorden o perturbación. Desorden, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que hizo Dios en Génesis 1? Puso orden. Porque otra vez, desorden, mi mente se va a un dormitorio desordenado. Pero para los escritores bíblicos el desorden tiene que ver con vivir así, con envidias, rivalidades, celos, competencias. ¿Bien? ¿Cómo? Caos. Lo mismo que Génesis. En cambio, miren verso 17. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo, ¿cómo es? Pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Ven que lo que produce la sabiduría de Dios es parecido a la fruta del Espíritu? Porque eso es lo que produce el Espíritu, ¿no? Es la sabiduría de Dios. Personas que no están pensando cómo yo puedo rivalizar, cómo puedo competir con el otro, sino es cómo puedo amar al otro. En fin, dice verso 18, el fruto de la justicia, que no tiene que ver con un concepto desde lo moral o de lo académico, la justicia, o de una cuestión social, sino que es este buen trato entre las personas. La justicia tiene que ver con el buen trato entre las personas. Se siembra en paz para los que hacen la paz.
Entonces nosotros vemos que Santiago está expresándome que su deseo, y ahí vamos a leer, miren, una definición que tengo, pero está expresando este deseo que dice que la sabiduría es una vida que se moldea buscando el bien de los demás. Eso es lo que Santiago entiende por buena conducta. Porque luego la vincula a una disposición de humildad que viene de arriba, ¿no? Según Santiago y toda la Biblia, la sabiduría es la comprensión de que soy una persona profundamente defectuosa, que tengo muchas grietas en mi vida y que fallo mucho. Cuando tengo una visión realista de mí, lo que hago es ponerme en un lugar de humildad para saber que necesito la gracia, la misericordia y el amor de Dios para ser un buen representante de Él, ¿no? Entonces ahí es donde empieza este juego, que Santiago le está escribiendo a cristianos que están dispersados por la persecución y les está diciendo, ustedes son estos representantes de Dios, y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Por eso Isra nos compartía el domingo pasado, están frente a la prueba de, ¿no tienen sabiduría de Dios? Pídansela a Dios, que Él es el que puede dar esa sabiduría. Pero no pida como dudando, sino pida con fe. Porque si no es como una ola que va siendo llevada para todos lados. No dude que Dios es capaz de darte lo que vos necesitas para representar a Dios ante el mundo. Por eso Salomón pidió sabiduría. Exactamente, es la gran expresión de alguien que, ¿qué decía Salomón? ¿Recuerdan que decía Salomón por qué pidió sabiduría? ¿Cuál era su problema? Él no sabía cómo gobernar su pueblo. Él dice, yo tengo que gobernar, tengo que tomar decisiones. ¿Y qué hizo Salomón? Señor, la verdad que, mira, y Dios le dice, pedime lo que quieras. Si yo te tengo que pedir algo, es que vos me ayudes a descansar en tu sabiduría. A no descansar en la mía. Porque yo no sé, él dice, yo soy joven, no sé ni entrar ni salir. No sé cómo dirigir a este pueblo tan numeroso. Necesito tu sabiduría. Y él se dispone en humildad a decir, necesito tu dirección. ¿Cómo? ¿Eso? No solo, a ver, venía gente, la reina Sabá viajó miles de kilómetros para ver la sabiduría de Salomón. Exacto. Claro, porque en realidad la sabiduría de Salomón no era de Salomón. Por eso la gente le llamaba tanto la atención. De hecho, lo primero que vamos a leer creo que es Primera de Reyes 3, después de que Salomón pide sabiduría, ¿recuerdan cuál es el próximo suceso? ¿Cuál es la historia? Las dos mujeres. Las dos mujeres que una sin querer, durmiendo, aplastó a su hijo, pero en vez de sentir dolor, lo que fue a hacer es cambiarle el hijo a la otra que estaba durmiendo. Entonces cuando se levantaron hubo un conflicto. Es un conflicto. La pregunta es cómo solucionamos ese conflicto, ¿no? Y ahí es donde la sabiduría de Salomón empieza a manifestarse. La sabiduría, perdón, de Dios en Salomón va a hacer. ¿Recuerdan qué le dijo Salomón al hijo? Vamos a darnos cuenta quién está teniendo malas intenciones y quién dice la verdad. Vamos a dividir al medio a este niño. ¿Qué dice la mujer que era la madre mentirosa? Dos mujeres otra vez, ¿no? Que sí, que partan al medio. ¿Por qué está diciendo eso? Perdón, nos fuimos un poquito, pero parece interesante el concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era ella, pero muy interesante, porque si yo soy esa madre y digo, che, lo van a partir al medio, ¿en serio lo van a asesinar para dividir? Pero ¿saben qué? El problema de la que falleció o aplastó sin querer a su hijo es que si yo no voy a tener un hijo, ¿por qué ella sí va a tener un hijo y va a disfrutar? Yo no quiero que ella disfrute de su hijo. ¿Ven el corazón perverso? Ese es el corazón humano, la sabiduría humana, que dice, yo no voy a disfrutar a mi hijo porque encima yo, sin quererlo, lo asesiné o maté, no es un asesinato, pero mi compañera de cuarto tampoco va a disfrutarlo. Yo voy a hacer lo posible. Entonces, si el rey dice, vamos a cortarlo al medio y mitad para cada uno, sí, córtalo al medio, que muera. Así ella tampoco puede disfrutar. No es que estaba diciendo, sí, es verdad, llevémonos un pedazo cada uno. ¿Se entiende, no? Porque si no es una historia muy perversa y extraña. Sino simplemente quiere que muera ese niño. Si yo no lo voy a disfrutar, ella tampoco. Así somos, ¿no? Por eso
La sabiduría humana se expresa en envidias amargas, rivalidades en el corazón. Y voy a leer algunos pasajes así salteados, porque, insisto, no quiero frenarme en algo, porque ya estamos en hora casi, pero quería ver cómo era la línea de Santiago. Pero, por ejemplo, Santiago capítulo 2. Nosotros vemos que dice Santiago 2, verso 1, hermanos míos, no tengan favoritismo o no hagan acepción de personas. Verso 2, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado el que trae ropa espléndida y dice, siéntate tú aquí confortablemente, y dices al pobre, andate para allá, sentate ahí debajo de mis pies, ¿no son parciales entre vosotros? ¿Y juzgan con malos pensamientos? Si uno lee esto, ¿qué es lo que enseguida digo, bueno, Dios me está diciendo que haga qué cosa? ¿Qué es lo que no tengo que hacer o qué es lo que tengo que hacer? Bien, acá, así si lo leo rápido, parece que Dios me dice a través de Santiago, no tenés que hacer favoritismo. Entonces yo digo, bueno, es más, me habla de una sinagoga, podríamos aplicarlo acá, ¿no? Si hoy entra alguien con vestido, lo tengo que tratar bien, pero también al que no está tan bien vestido, lo tengo que tratar bien también. ¿Es eso lo que Santiago me está queriendo decir? Ahí está. ¿Acaso esto no demuestra que su sabiduría o que sus juicios no están siendo motivados por cosas incorrectas? Si el problema no es la acepción de personas, el problema es que mi sabiduría, mi concepto, mi jactancia de que yo soy mejor que otros o superior a otros, hace que yo menosprecie a este. Ah, este está mal vestido, este no me sirve. Lo dejo. Esa es la sabiduría humana. ¿Ven? Que el problema no está tanto en si yo hago acepción de personas literal, o sea, si entra alguien acá y yo digo no, sí, sino mi concepto, lo que hay dentro mío, en mi corazón, que me lleva a menospreciar a otros. ¿Me siguen? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el capítulo 3. Miren, dice el capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no aspiren muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Bueno, yo puedo leer este pasaje así nomás y decir, eh, justo ahora Pablo, el Encina, que está un poco encargado de los maestros de escuela dominical, está convocando a maestros y porque ahí hacen falta también personas que puedan cuidar a los niños, ¿no? Pero yo le puedo decir, Pablo, estás equivocado porque la Biblia dice que no deben aspirar a ser maestros. Estás buscando mal, Pablo, porque no, la Biblia dice que no, nadie tiene que aspirar a ser maestro. Entonces, ¿cómo interpretamos este pasaje? Es más, dice, recibiremos un juicio más riguroso. Entonces, nadie podría pretender ser maestro. Y si nosotros queremos enseñar la Biblia, como estoy haciendo en este momento yo, estaría también deseando algo incorrecto. Porque la Biblia me dice, no debo aspirar a ser maestro. A ver, Marta, habla de... Bien, pero ¿qué me estaría diciendo de que alguien esté aspirando a ser maestro? ¿Qué me está... Perfecto, pero si yo quiero aspirar a ser maestro, ¿cuál es mi disposición? Exacto, ese deseo de estar por encima del otro, de que yo sí estoy capacitado para ser maestro, vos no. Entonces empiezo a hacer acepción de personas. Pero estamos en el capítulo 3. En el capítulo 2 me hablaba de hacer acepción de personas, pero en el capítulo 3 está hablando de otra cosa, pero también me está diciendo de hacer acepción de personas. De hecho, si seguimos leyendo en el verso 2, habla de la lengua. ¿Qué tiene que ver aspirar a ser maestro con la lengua? Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende palabra, este es varón perfecto. Si no ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y el otro lado. Y habla de la lengua, ¿no? El verso 5 dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Ven que dice que se jacta de grandes cosas? ¿Ven que es un problema de jactancia? ¿Es un problema de orgullo?
Entonces cuando dice, muchos aspiran a ser maestros, tranquilos, porque hay un orgullo que te empuja a ser superior a otros, ¿no? La sabiduría divina trata de la misma manera a unos que otros, no menosprecia. Entonces, simplemente para terminar y hacer un resumen, los invito a que podamos después en sus casas leer el libro, la Carta de Santiago, y puedan observar cómo el hilo conductor de esta carta es la humildad. Es la humildad, es esa disposición a aceptar la sabiduría divina y a rechazar la sabiduría humana, que lo único que produce la sabiduría humana es rivalidades, celos, contiendas, peleas, muerte, separación, envidia. Todo eso es lo que produce mi sabiduría. Y Santiago les escribe, estos que están dispersos, estos cristianos que están dispersos, que van a representar a Dios, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a usar la sabiduría de Dios o van a seguir usando su propia sabiduría? Rivalizando, entrando a un pueblo y menospreciándolo, teniendo su propio concepto de decir yo soy maestro, vos no, usando la lengua para lastimar a otros. ¿Ese no es el carácter de Dios? No, no, no. Dios no nos eligió para que lo representemos y mostremos algo que no es Él, sino que por el contrario, nos invitó a hacer un pacto con Él para que nosotros podamos ver o podamos expresar realmente quién es Dios. De eso se trata. No es un conjunto de reglas que la sabiduría o proverbios o Santiago me dice, esto sí, esto no lo hagas, esto bueno, más o menos. No, es una expresión de lo que la humildad puede hacer en nuestras vidas, lo que esta disposición puede hacer en nuestras vidas. Traspasar todo nuestro corazón para ponernos en una condición que, insisto, quiero escuchar. ¿Recuerdan el pasaje de Santiago que dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? ¿Recuerdan lo que decía Salomón a su hijo? ¿Qué es lo que tengo que escuchar? La sabiduría divina. Hijo mío, presta atención. Muestra tus oídos. ¿A qué? A la sabiduría de Dios. Entonces ahí voy a ser tardo para hablar y obviamente tardo para enojarme. Rivalidades, peleas, enemistades, celos, envidia. ¿Entienden? De eso está tratando de llevar la línea Santiago. Hay una sabiduría que está disponible para nosotros. La pregunta es si esa sabiduría está produciendo humildad en tu vida o está produciendo celos, envidias, separaciones, divisiones y demás. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Cuando nosotros estamos frente a mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, la iglesia, ¿qué uso a la hora de relacionarme? ¿Uso mi propia sabiduría? Cuando mi esposa me quiere pelear, ¿le respondo con la sabiduría divina, la blanda respuesta aquieta la ira? ¿O le respondo con mi sabiduría? Es tan difícil, por lo menos para mí, respirar y ponerme en la condición de humildad, decir, Señor, no quiero que mi reino avance, no quiero que mi sabiduría salga. Quiero descansar en vos para que tu sabiduría salga. Porque todo lo que produce la sabiduría humana es siempre, lo último es división, asesinatos, envidia, lo que hizo Caín, Abel, lo que hemos visto durante toda la historia bíblica, separaciones, peleas, que las 10 tribus se dividen, que se van 2 al norte, 10 al sur, o al revés. Todo el tiempo peleas, 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 abusos de poder. ¿Cómo? Herejías también, que son promovidas por nuestro deseo de manifestar que sabemos más que otros, ¿no? De eso se trata el reino de los cielos. Entonces, vamos a seguir en esta línea, estudiando Santiago, pero era necesario poder poner esta base para que todo lo que vamos viendo ahora, de ahora en adelante, esté en esta línea. Dios está buscando, Santiago está buscando qué sabiduría vamos a usar. Oramos. Señor, te bendecimos, te honramos y te reconocemos como nuestro Dios. Y sentimos este placer de ver tu invitación, que no la entendemos, porque no entendemos cómo nos has elegido a nosotros, como veíamos recién, personas defectuosas, que nos has invitado a representarte, que nos has invitado a
ejercer autoridad, entre comillas, ¿no? Esa buena autoridad, esa autoridad servicial. Señor, estamos en este reino, que es un reino diferente, es un reino que no busca lo suyo, no guarda rencor, no hace nada indebido. Señor, queremos tener tu sabiduría. Todos los días estamos frente a la prueba, no la prueba de pasar alguna situación difícil, sino frente a la prueba de elegir si vamos a usar tu sabiduría. Si vamos a comer del árbol de la vida, vamos a comer del árbol de la muerte. Señor, qué difícil es para nosotros cada día ser humildes y descansar en que lo que vos nos decís es mejor para todas nuestras relaciones, para tener vínculos sanos, para ser una iglesia que exprese un amor distinto a lo que el mundo conoce. Señor, ayúdanos a entender que somos parte de un reino, de un cuerpo, inclusive como hoy veíamos estas personas que se han adherido a este cuerpo, que anhelan expresar el carácter tuyo, que anhelan mostrar un amor distinto, que el objetivo final es expresar esta ley que se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Señor, tu ley se resumió en eso, porque era: no darás falso testimonio contra tu hermano, no harás daño a tu hermano, no hablarás en contra de tu hermano, no envidiarás a tu hermano. Señor, ¿queremos tener esta disposición? ¿Cuánto nos cuesta, Señor? Y también reconocer eso, ¿cuánto nos cuesta? Porque la sabiduría humana está ahí, como estuvo la serpiente en su momento en Génesis 3, diciéndonos que podemos ser inteligentes en nuestra propia opinión, que podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Pero, Señor, la consecuencia de haber abandonado el árbol de la vida es la muerte, la enemistad, la separación, el odio, las peleas, las envidias, los celos. Todo eso es parte de las obras de la carne. Así somos nosotros, Señor. Por eso, gracias, porque tu misericordia es mucho más, porque tu gracia es mayor, porque nuestras faltas son muchas. Pero, Señor, tu misericordia sobrepasa todo esto y hoy podemos formar parte de tu reino. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces el domingo que viene con el estudio bíblico.